Muy buenas noches, iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman y seguimos estudiando la historia. Continuamos y terminamos, Dios mediante, con los puritanos. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Con dificultades y con problemas, pero aquí estamos de nuevo. Uh-huh. Entonces, hermano, sigamos adelante. Muy bien. Estamos llegando a la conclusión de un estudio del puritanismo inglés. Entonces, la última vez, hace 2 semanas, estuvimos en toda la revolución puritana. Y los puritanos tienen el poder del parlamento en el momento que estamos narrando. La situación bajo Carlos I, el rey de Inglaterra, y el arzobispo Laud se deterioró demasiado y Carlos efectivamente declaró guerra contra el parlamento inglés. El resultado es que él, el rey de Inglaterra, se está peleando con su propio gobierno. A la misma vez, él es rey de Escocia y se ha peleado antes con ellos por razones muy parecidas. Y en toda esta mezcla también está Irlanda. Entonces es una situación compleja. Estábamos viendo una situación en la cual las alianzas cambiaron para balancear el poder, porque hay tantos integrantes de todo esto. Cada uno busca el poder para lograr sus fines. El Parlamento inglés al fin se alió con Escocia y adoptaron la Solemne Liga y Pacto. Un pacto que decía que tenían que tener una iglesia pura. Entonces el Parlamento inglés dijo, listo, vamos a hacer lo que hacen ustedes en Escocia, vamos a tener una iglesia pura. Y para los escoceses, eso era una iglesia presbiteriana. Entonces estamos en medio de todo esto. Estos son los tiempos de mucha gente puritana, de la Asamblea de Westminster y todos los importantes documentos que de ahí provienen, como son la Confesión de Westminster y los catecismos. Y otros documentos también. En esta situación, entonces, retomamos la narrativa. El problema que tuvo después el Parlamento es que sus aliados escoceses, con quien se habían aliado en la Liga Solemne, Liga y Pacto, ellos, los escoceses, querían retener a Carlos como su rey, como monarca, aunque lo habían derrotado ya, y el Parlamento inglés, dominado por independientes, quería una república, es decir, ya no querían tener rey. Una persona muy famosa de ese periodo es John Milton, y muchos han oído de él por sus obras literarias, sus grandes poemas, El Paraíso Perdido y otros. Él fue un republicano y vivió en este tiempo. Fue un hombre de severidad puritana, aunque su teología no era tan puritana, era un poco más racionalista de lo que lo solían ser la de los puritanos. No sé por qué, pero en eso anticipa lo que viene, porque va a ser una teología más racionalista en general después. Pero él fue de los tiempos de los puritanos y fue un republicano. Y estuvo muy enojado después cuando regresaron al rey. Aunque el Parlamento como tal quizás no era tan republicano y muchos de sus miembros apoyaban la solución que tenían en Escocia, el ejército triunfante en la guerra civil, el ejército del Parlamento, sí quería una república. El republicanismo como credo político es parte del Renacimiento. Viene del Renacimiento en el siglo XV y XVI, cuando estudian la república de la que se toma esa palabra latín res publica, la República Romana, que fue la original. Muchos autores romanos que ellos estaban estudiando en el Renacimiento lamentaron la decadencia de la República y el imperio que empieza con Julio César y se consolida con Augusto César, y es lo que se conoce después de lo que es el imperio romano y lo que ellos hicieron. Lo que lamentaron estos autores romanos de la decadencia de la república que se decayó y se formó en vez de un imperio es muchas cosas lamentaron, pero una de ellas es la moralidad de la gente. Y ahí está la conexión con el proyecto
puritano. Vemos que el humanismo renacentista, que fue tan influyente en la Reforma, el humanismo, que es una forma de estudiar y premiar la antigüedad, influye mucho en la causa política de la revolución puritana. Y ellos toman estos ideales republicanos. Es una política que involucra más gente común y más gente corriente, ¿sí? La gente pues participa un poco más en un gobierno representativo y por eso le gusta también a los puritanos. Un factor es que el ejército del parlamento cambió el parecer del pueblo inglés. La confianza reposada en un hombre común pero capaz, como dijimos, eso es algo nuevo que Cromwell introdujo a su ejército, que en vez de simplemente hacerlos oficiales de la gente noble, pues tomó la gente capaz, sea de donde sea. Y esa confianza reposada con la vindicación de los logros que obtuvo su ejército, pues le dio más confianza al hombre común en Inglaterra y especialmente el hombre común que participó en su ejército. Es por esto en parte que se disparan después también las sectas en Inglaterra, por la confianza que obtuvo el hombre común, y cada uno dijo, no, es que me parece que hay que hacerlo así. Tuvo mucha confianza para hacerlo, pues también condujo a abusos. También tuvo efecto positivo, por ejemplo, John Bunyan fue un hombre sin educación. Su trabajo era un trabajo muy humilde, remendaba ollas. Y él se volvió predicador sin atravesar las formalidades de la educación y la ordenación, que también fue controversial en su momento. Debemos notar a la misma vez que el intenso proyecto educador del puritanismo también alzó la confianza del hombre común, porque ellos están explicándole cosas en sus predicaciones, sus largas predicaciones, razonando con la gente, dándoles a entender la Biblia y dándoles también a entender cómo se aprende, cómo se razona, cómo se piensa. Esto es un efecto también de la edad del libro. El libro democratiza la educación porque la trae a cualquiera que sepa leer y pueda obtener los libros. En los ejércitos del parlamento también tenían capellanes. Era muy común tener en los ejércitos capellanes, pero los del parlamento pues también los traía, solo que eran puritanos. Uno de ellos fue uno de los hombres más capaces e ilustrados de su día, John Owen, capellán de Cromwell. Gente educada, como John Owen, viajaba con estas tropas y les predicaba diario, les predicaba antes de una batalla, y hacían sermones y oraciones antes de entrar en batalla, y era gente con la educación como para administrar universidades, como lo fue el caso de John Owen, que por la década de los 1650 fue el que pues administró la Universidad de Oxford. Entonces gente con mucha educación les predicaba y ayudaba a las tropas y viajaba con ellos, y así tanto el puritanismo como el modelo nuevo del ejército de reposar responsabilidad sobre hombres capaces, sean de donde sean, pues le trajo confianza a muchos soldados en la guerra civil y trajo un nuevo parecer de querer más gobierno representativo. El puritanismo tuvo ese impacto por su rigor, por su visión, por su anhelo de buscar la bendición de Dios, por su perseverancia y paciencia en toda clase de adversidad. Realmente lograron al fin transformar la sociedad inglesa en formas muy inesperadas. Aunque en realidad no lograron su gran meta de tener un reino de los santos en las Islas Británicas, de tener una teocracia con religión pura. Eventualmente en la política inglesa se logró una revolución que le llamaron la Revolución Gloriosa de 1688, y en la cual efectivamente acabaron con la monarquía. No la quitaron, pero la reducieron al poder simbólico que hoy ocupa. Y eso pues se restauró la monarquía después de la Revolución Puritana, pero en 1688 efectivamente le quitaron casi todos los poderes al monarca y fueron disminuyendo de ahí hasta lo que es hoy, que es muy poco. ¿Cómo se resolvió al fin la guerra civil? El fin del caos
al fin el caos de la guerra se extendió demasiado. Carlos. Sí. Tenemos una pregunta. Ok. Alexander pregunta, ¿cómo es posible lidiar con el hecho de orar antes de ir a una guerra? Yo no entiendo esa pregunta. Sí, porque iban a la guerra, en la guerra se mata gente y eran, pues hacían actos de oración, de lectura de las escrituras, cuando iban a matar personas. ¿Qué tiene de malo matar personas? No, es la pregunta. Sí. O sea, pues yo realmente no entiendo cuál es el problema ahí. Ellos tienen una guerra que creen que su lado está haciendo lo correcto, que el rey es un tirano, y entonces él está levantando armas en contra de ellos. Ellos pues van preparados para morir y quieren pues oír sermones y orar y estar bien con Dios antes de defender su patria y hacer lo que hacen. Quizás puedo decir que parte de lo que hacen, o sea, si uno es el predicador, ponte en el lugar del predicador. ¿Sobre qué predicas antes de una guerra? ¿Sí? Mucha gente se va a morir, van a estar en situaciones pesadas, van a tener muchas oportunidades para pecar, ¿verdad? Robar, violar, no extenderle misericordia al que se quiera rendir y todo eso. Y entonces pues se puede predicar de estas cosas, exhortar a los soldados a que no sean cobardes, pero tengan valor y también que hagan todas las cosas en forma debida. Listo, hermano. Seguimos entonces. Ok. ¿Cómo se resolvió la guerra civil? Carlos volvió a aliarse con los escoceses y los presbiterianos. Los escoceses se habían aliado con el parlamento, pero Carlos hizo algo político y se alió con los escoceses y los presbiterianos. Entonces a Cromwell, con la gente con la que estaba aliada, le tocó ir a derrotarlos. Y se fue a Escocia y los derrotó porque el ejército de Cromwell era muy bueno. Y también purgó el parlamento de presbiterianos y aquellos leales al rey. Esto es ya cuando ya han producido la confesión de Westminster. Cromwell no es un presbiteriano, es un independiente, un congregacionalista. Entonces, cuando vio que los presbiterianos escoceses lo traicionaron, pues él purgó el parlamento de presbiterianos y todos leales al rey, y así la coalición de los puritanos independientes y los presbiterianos se colapsó. Y quedaron los independientes y Cromwell con todo el poder, y Carlos pues lo capturaron. En 1649 es cuando al fin ejecutaron al rey. Porque ¿qué más se hace con un rey capturado y un rey que está en rebelión contra su propio gobierno? ¿Sí? Si lo dejan, pues hace cosas. Entonces lo juzgaron, lo condenaron y lo ejecutaron, que fue un episodio tremendo, tremendo para Inglaterra. Sí dio fin a la guerra y quizás fue necesario. Y lo que hicieron es también disolvieron la Cámara Superior, la Cámara de la Nobleza. Y también disolvieron la Iglesia Anglicana porque la querían reformar. No querían una iglesia anglicana, querían una iglesia puritana en Inglaterra. Carlos II, el hijo del rey decapitado, siguió la rebelión desde Escocia, donde habían lugares donde todavía estaban muchos, pues era un lugar menos civilizado, un lugar menos conectado, un lugar donde había más concepto tribal entre los clanes y muchos de ellos todavía eran católicos. Entonces Carlos se fue ahí, estuvo con ellos y a Cromwell le tocó ir y aplastar toda rebelión y Carlos II se fue a vivir en exilio hasta que lo restauraron en 1660 cuando ya se había muerto Cromwell. Y tanto les gusta a los ingleses tener rey que lo trajeron de nuevo
y lo dejaron hacer lo que quisiera. Y Carlos el II fue un mujeriego, se portó muy mal, pero dijeron no, queremos un rey. Y lo trajeron de nuevo en 1660. Pero Cromwell redujo el parlamento cuando él se apoderó, se volvió algo como un dictador y hasta quiso tomar para sí después la corona. Y esto fue lo que hizo que él rompiera con su amigo John Owen, que no lo quiso ver como rey y le pareció una muy, muy mala idea. Y nunca se volvió rey Cromwell. El tiempo del gobierno puritano fue un fracaso, porque buscaron imponer cosas que el pueblo no toleraba, y al fin no pudieron obtener otra persona como Cromwell para gobernar. Y cuando Cromwell se murió, su hijo no tuvo la fuerza para seguirle. Restauraron entonces la corona a Carlos el II. Carlos entonces, pues cuando regresó, ¿qué hizo con el poder? Buscó y eliminó a todos los que firmaron el acta para ejecutar a su padre. Restableció la iglesia anglicana con los 39 artículos de fe y el libro de oración común y quitó lo que puso la asamblea de Westminster. Y dijo, eso no me importa. Persiguió a los disidentes. Persiguió a todos los que no querían estar conformes con la iglesia anglicana y los 39 artículos que los puritanos querían reformar. Entonces, este es el tiempo en que John Bunyan está en la cárcel y muchos de los que eran puritanos pues son perseguidos, son disidentes, no conformistas. Y así muchos independientes y también bautistas, porque están aumentando y creciendo y hay más y más bautistas, sufren en la restauración y lo que sigue en la década de los 60, 70 y hasta el fin de los 80, cuando declaran una tolerancia religiosa. Lo que fue una década del puritanismo, del 1650, se volvió casi 3 décadas de persecución para muchos de ellos, de 1660 a 1689. Y parte de la persecución, de la razón por qué persiguen a la gente puritana y la gente que es muy seria sobre su religión, es el asco que sentían los ingleses educados ante la proliferación de sectas que se dispararon en todo este tiempo. Escribieron en este tiempo un libro sobre las sectas llamada Gangrena, es decir, gangrena. El asco que sentían, eso lo expresa, de su sociedad contaminada, que se les estaba pudriendo de locos y fanáticos religiosos y brotando sectas como hongos y cáncer. Y el parecer de la gente se volvió muy en contra del puritanismo después de esto. ¿Hay preguntas hasta ahí? Sí, tenemos una pregunta. ¿Cuáles fueron los cambios más notorios que tuvo esta revolución, no solo dentro de los puritanos, sino en el cristianismo? Esa es una enorme pregunta. En cuanto al puritanismo, creo que se dieron cuenta que el puritanismo se forma de esas dos frustraciones. La frustración con Elizabeth, querían reformar más y no dejó. La frustración con Jacobo, querían reformar más, no dejó. Tomaron el poder, hicieron lo que querían y el país les dijo lo que les estaba diciendo Elizabeth y Jacobo. El país no va a tolerar eso y el país no los toleró. Ellos tenían una esperanza de cristianizar, reformar, volver bien piadosa su patria y así ser un ejemplo para todo lo demás. Es igual lo que inspira a los puritanos que van a los Estados Unidos y ellos ahí ponen un reino puritano, un gobierno de los santos y piensan que todo el mundo los va a ver. Somos una lumbrera puesta sobre un monte y todos van a ver que aquí es como se hacen las cosas. Y a nadie le importó lo que hicieron los puritanos en los Estados Unidos. Nadie les paró bolas, nadie les miró y dijo, caray, que ellos sí saben cómo se hacen las cosas. No, eso no sucedió. Entonces eso fue una gran desilusión
para los puritanos, y ellos, yo creo que en parte siguieron cambiando su parecer, y esto va a conducir a un sentido, a la esperanza de que culmina en lo que es el gran despertar en Nueva Inglaterra, del cual hablaremos más adelante cuando lleguemos a eso, cuando acabemos aquí con la Reforma. Entonces cambió en eso. El puritanismo influyó mucho porque dejó todos estos libros, y la gente seria en todas las edades lo ha leído. El puritanismo también cambió la religión, dándonos la gran confesión de Westminster, de la cual pues tomamos obviamente los bautistas la confesión de Londres. Esos documentos son muy importantes, preservan la teología en tiempos cuando se está decayendo, porque la gente regresa a esa teología robusta y lo que es necesario para entender esa teología. Podíamos hablar el resto del tiempo de lo que hicieron los puritanos. Lograron grandes cosas en términos, pero quizás en términos inesperados, o sea, por sus libros, por su educación, por lo que produjeron, pero no en el logro de sus metas concretas como tal. Había un deseo de una afectación social, política, aún mayor, que no se logró, pero dejaron una buena tradición, dejaron buenos libros, dejaron un buen pensamiento, una buena reflexión y un ánimo a estimularnos como buenos creyentes, ¿verdad? Sí, muy bien dicho. Y se podría decir que son como los mártires en la iglesia, en los primeros 500 años de la iglesia. Los mártires influyeron porque dejaron un ideal del cristianismo dedicado. Los puritanos nos influyen a nosotros porque dejaron un robusto ideal. Y, o sea, nosotros lo distorsionamos, estudiamos mal, los idealizamos demasiado, tenemos demasiada nostalgia de esos tiempos quizás, pero al fin de cuentas nos dejan un maravilloso ideal de la seriedad sobre su cristianismo, sobre su doctrina, y gente muy, muy dedicada y muy noble. Hermano, creo que hay otra siguiente pregunta. Uh-huh. Muchos dicen que en un sentido la influencia puritana hizo que Estados Unidos sea lo que es, una nación, digamos, ordenada, próspera. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿sí hubo una afectación para la prosperidad americana? Esa es una pregunta interesante. Sin duda lo tiene. O sea, los comienzos puritanos y la influencia puritana es muy fuerte aquí. Queremos mirar todo eso. Cuando empecemos a estudiar el periodo después de la Reforma, que le llamamos la Iglesia Moderna, nos vamos a concentrar en los Estados Unidos y mirar eso bien. Entonces, pues le dejo a esa persona ahí la inquietud de que nos siga oyendo, que en el futuro ahí vamos a llegar y vamos a hablar de eso más. Muy bien, entonces para Carolina, que ahí tiene la respuesta para seguir en los programas. Sigamos adelante, hermano. Ok. La libertad de los años 1646 al 56 fue una en la cual floreció la libertad religiosa. Eso condujo al crecimiento de las iglesias independientes. Esa es la libertad bajo el puritanismo, porque el rey no estaba ya dictando cómo tenía que ser la religión. Eso condujo al crecimiento de las iglesias independientes y las iglesias también bautistas, y es en este tiempo que cogen mucha fuerza y empiezan a aumentar. Sí. Antes es que hay una pregunta de Susana, que es un poquito con lo que estamos hablando hace un momento. Susana dice, en resumen, ¿qué es lo que no deberíamos imitar de los puritanos para no caer en los errores de lo que hicieron en decaer? O sea, que los hicieron decaer a ellos. Sí. ¿Qué cosa está mal? ¿Qué cosa deberíamos no imitar?
Sí, pues yo creo que una cosa que se puede decir es que ellos tenían la idea que el Señor iba a convertir todo su país y él tenía, el reino de Cristo sería un reino político en Inglaterra. Y a veces los cristianos, me parece, creemos que si solo fueran cristianos nuestros gobernantes, todo nos iría mejor. Pues ahí hubo un gobierno de puritanos y no les funcionó. O sea, el problema es que si uno es puritano, uno también es calvinista, ¿verdad? Y pues uno cree que Cristo no murió por todo mundo, pero solo por los escogidos. Puede obrar en ellos, pero quién sabe si la mayoría de tu país va a ser todos cristianos, ¿verdad? Ellos tenían la esperanza que se iría cristianizando auténticamente, genuinamente, todo mundo en su país y todo el mundo, hasta que todo el mundo fuese cristiano y por 1000 años y ahí regresaría Cristo. Es el postmilenialismo. Yo no creo que debemos seguirlos en eso. Creo que debemos ser más amilenialistas, o sea, el reino de Cristo no es de este mundo. Él está reinando en los suyos, en su iglesia, pero vamos a estar en un mundo, pues, que pertenece al diablo y que es mundano y que está condenado. Entonces, no es para capturar influencia política. Claro, podemos participar, podemos hacer que las cosas, pues, nos favorezcan un poco más para estar tranquilos y esparcir las buenas nuevas. Pero yo creo que en cuanto a la teoría política de ellos de establecer como los cristianos en el gobierno es un poco pues no va a funcionar, no creo que funcione. Quizás hay otras cosas, pero esa es la principal que se me ocurre en cuanto a eso. Sí, y además que de pronto siguiendo con algunas cosas que los enseñaba Joel, la imposición de las normativas cristianas a un mundo secular, lo que hablábamos hace un tiempo del Día del Señor. Entonces tienen una apreciación, digamos, compleja en una situación y sin tener en cuenta un contexto que está generando o que generó en su momento pues conflictos y un rechazo bastante fuerte. Entonces, digamos, actuar o tratar a un inconverso como cristiano y ponerle normativas cristianas sin una sabiduría, una prudencia de las cosas esenciales, pues es complicado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, o sea, las normas del gobierno tienen que ser normas que puedan, bajo las cuales pueda vivir un inconverso. O sea, tenemos que negociar eso con ellos en términos que ellos pues puedan entrar al negocio intelectual, por decirlo así. Exacto. Hermano Joel, entonces vamos a hacer una pausa. Listo. Y quedamos bien aquí y ya regresamos.